Tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Saludos a todos los presentes, a nuestros asistentes en la plataforma Zoom, así como a todos nuestros asistentes a través de las aplicaciones de Facebook Live y de YouTube. Como cada viernes me presento, mi nombre es Jorge Velázquez Suárez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del INTE, voy a ser el moderador esta mañana. Hoy vamos a tener una doble función estelar, con motivo de cerrar con broche de oro el mes dedicado a los bosques en la Semarnat y así en todo el mundo, con dos temas súper interesantes, titulados el primero, andamiaje para estudios, el primero es las relaciones hidrológicas de la vegetación en la dinámica de los ecosistemas, con el doctor Enrique González de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y después tenemos el andamiaje para estudios ecohidrológicos en ecosistemas estacionales de México con el ponente invitado también, el doctor Enrico Yepes, del Instituto Tecnológico de Sonora. Antes de presentar y dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, quisiera compartir con ustedes rápidamente la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como pueden darse cuenta, todos los viernes, todos los micrófonos están silenciados y vamos a dejarlos así para no generar ruido en exceso. 2. La forma de interacción del grupo va a ser por medio del chat dentro de la aplicación de Zoom y de Facebook Live dentro de la sección de comentarios. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden dejar comentarios, preguntas en cualquier momento de la charla y los invitamos a que los hagan. Al final de la ponencia, yo se los voy a leer al ponente. En esta ocasión que tenemos dos ponencias, vamos a tener las dos ponencias primero y vamos a dejar las preguntas de ambas ponencias hasta el final, por lo que les pediría que pusieran a quién va dirigida la pregunta o el comentario al momento de que lo hacen. Se les informa también que este seminario va a ser grabado y de hecho está siendo transmitido a nuestras redes sociales. Si quieren ver este seminario o cualquier otro seminario, los invitamos a que entren a nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla, nos den un follow, un like, campanita en YouTube, nos sigan en LinkedIn y nos escriban ahí también, sí, nos escriben que nos digan qué tal vieron estos seminarios y qué tal han visto los otros. Les recuerdo que todos los seminarios que hemos realizado en línea son gratuitos y los pueden encontrar en nuestras redes sociales si los quieren volver a ver o si los quieren compartir. Antes de iniciar este seminario virtual del Espacio del Conocimiento, me voy a tomar un minuto para hacer una pequeña presentación de nuestros ponentes. El doctor Enrique González Sosa es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gestión de cuenca por el ILLA de la FAU Universidad de Trento en Italia, maestro en hidráulica por la Universidad Autónoma de Querétaro, un DEA por la Universidad Joseph Führer de y es doctor por el Instituto Politécnico de Grenoble, en Francia. Tiene experiencia profesional en el desarrollo privado y gubernamental, particularmente en la CFE. Ha desarrollado investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el Laboratorio de Transfers en Hydrology and Environment, estancias de investigación en la Universidad de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos, así como en el CEMAGRF de Francia. Sus intereses en hidrología de base física. Tiene interés en hidrología de base física y de los procesos de superficie. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SINI1, con más de 50 artículos publicados en revistas indexadas, más de 750 referencias, un índice H de 13 y más de 30 alumnos graduados entre licenciatura, maestría y doctorado. Doctor Enrique González, muchísimas gracias por estar aquí y por compartirnos igual estos momentos y de su investigación. Pasarle la palabra, doctor Enrique, voy a presentar al doctor Enrico Yepes. Muchas gracias. Enrico Yepes, sí, muchas gracias. Es biólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias y doctor en ecología y manejo de zonas áridas con especialidad en cambio climático por la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos. Cuenta con experiencia postdoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y actualmente se desempeña como profesor e investigador titular C en el Departamento de Ciencias del Instituto Tecnológico de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es nivel 2. En su historia,
cuenta con más de 50 publicaciones indexadas en revistas de prestigio en las áreas de ciencias de la Tierra y ciencias de la vida, y ha publicado varios artículos de divulgación, así como ha sido árbitro de artículos científicos en 30 revistas de México e internacionales. Es miembro de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, la Unión Geofísica Mexicana, el Programa Mexicano del Carbono y la American Geophysical Union. Ha dirigido 12 proyectos de investigación con financiamiento externo y ha participado en 12 proyectos externos como colaborador. Muchas gracias también al doctor Enrique por estar aquí y por compartirnos un poco de su investigación. Ahora sí, sin más, doctor Enrique González, muchísimas gracias. El micrófono y la pantalla son suyos. Como le comentaba, vamos a tener 30 minutos por presentador, así que por favor adelante y muchísimas gracias por estar aquí. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Ustedes saben que el tiempo es vital en la vida, entonces quizá en algunos momentos yo acelere y quizá en otros momentos me tome más tiempo. Entonces les pido que si tienen preguntas, por favor las hagan llegar y con todo gusto. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Listo. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla y el título de la presentación, como ya se mencionó, son las relaciones hidrológicas de la vegetación en la dinámica de los ecosistemas. Cabe señalar que es muy importante que este trabajo ha sido un trabajo conjunto tanto de colegas como de alumnos. Algunos ya son doctores e investigadores, así que abajo menciono. Antes de iniciar realmente sobre el tema, quisiera ponerles esta imagen que está ahí. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esa imagen con la presentación? Simplemente es un modelo de tipo resistivo para la transferencia de masa y energía entre la atmósfera, el suelo y la vegetación. ¿Por qué la importancia de mostrar este pequeño esquema? Realmente, cuando uno inicia, o más bien toca los modelos, uno piensa que ha encontrado un mecanismo de poder cosas maravillosas. Sin embargo, cuando uno ya empieza a manejarlo, se encuentra que es un modelo para representar los fenómenos naturales. Hay unas ciertas abstracciones de unas ecuaciones donde las ecuaciones requieren de entradas, por un lado, y por otra parte de parámetros. Entonces, los parámetros son fundamentales para poder correr un modelo. Y a partir de esta idea es como nace esta línea de investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes ven aquí en este modelo rápidamente, aquí no está señalada una parte que es muy importante, que es el hecho de los residuos vegetales, mulch, que no se pudo modelar, conseguir en este modelo originalmente. Entonces, dado que este modelo ya tenía experiencia en varios proyectos de investigación europeos, y cuando a mí me tocó utilizarlo, el modelo no reproducía exactamente lo que queríamos, me percaté que la parametrización es un elemento fundamental para correr los modelos, no importa si sean la escala. Y sobre todo ahora los últimos modelos que son de base física y de parámetros distribuidos. A partir de ahí nace esta idea. Continúo. Entonces, en la investigación siempre hay un porqué, un para qué y un cómo. ¿Ok? El porqué es la parametrización de los modelos. También el porqué es porque justamente, si ustedes observan aquí, a nivel mundial, las zonas áridas son muy importantes. A nivel continental, sucede lo mismo. Incluso aquí está marcado las áreas de los 4 grandes desiertos, que son la Gran Cuenca, Mojave, Sonora y el desierto de Chihuahua. Y lo más importante de aquí es ver que hay una zona, la zona amarilla marcada, donde sí se estima que la precipitación es muy semejante. Aquí en rojito ubico la zona donde estoy ubicado yo, que es la zona de Querétaro. Y en este mapa, si ustedes observan, aquí está justamente la parte de este corredor continental. Es en el contexto del trabajo. Ok. En el contexto si me permiten, en lugar de llamar bosque, voy a llamar vegetación. Entonces, aquí en este esquemita, es un poco del marco teórico para que hablemos el mismo lenguaje y cuando yo les explique las experiencias, logre transmitir ese aprendizaje que hemos tenido.
Entonces, ustedes ven que hay eh, básicamente cuatro etapas en este esquema, que es el esquema pionero, la vegetación inicial, la etapa herbácea, arbustiva, bosque. Y finalmente está aquí arriba, el suelo. Sin embargo, yo marqué la parte que es la capa de residuos vegetales, que también es factor muy importante. Entonces, cuando uno ve esta imagen, ves que se requieren al menos 30 años para tener lo que llamamos un bosque. Y ese bosque exactamente puede tener las cuatro componentes. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede uno comprender los procesos hidrológicos cuando se tiene unos cuatro componentes en uno mismo sitio? A partir de ahí uno empieza a conceptualizar, ¿ok? Y ve que en la vegetación y sus relaciones hidrológicas básicamente es, si llamamos a la cuenca como un sistema, la señal de salida son los hidrogramas. Y dependiendo de cómo esté la cobertura, sea seminatural, urbanizada o altamente urbanizada, la señal de salida que generalmente trabajamos es el hidrograma, pues cambia en función de cómo esté cubierta la superficie. Y esta señal de salida básicamente depende de lo que llamamos intercepción de la vegetación, ¿ok? De la intercepción de los vegetales y de la intercepción y de la infiltración, ¿ok? La infiltración también es muy interesante porque en los sistemas forestales existen macroporos porque hay microorganismos que favorecen flujos preferenciales. Y finalmente la vegetación, tenemos la captura de carbono, que no voy a abundar en esta parte, ¿ok? Bueno, si ustedes recuerdan el esquema de asociación ecológica, está en esta parte. ¿Cómo conceptualizamos la intercepción? Lo podemos conceptualizar como unos reservorios, ¿ok? Para la primera parte, la parte arbórea, y una vez que se llena, drena hacia la parte arbustiva. Una vez que se llena la parte arbustiva, se va de la parte herbácea. Una vez que se llena la parte herbácea, va hacia la parte pionera o pequeños vegetación o mulch, y finalmente llega al suelo. O sea, es todo un sistema de que en cascada de reservorios que una vez que están interconectados. O bien pueden estar separados, puedes tener más una zona arbustiva o una zona herbácea. A partir de aquí, ¿cómo podemos conceptualizar la intersección? Bueno, aquí del lado derecho podemos conceptualizarlo como el efecto sombrilla. Cuando llueve, la lluvia que cae en la parte inferior va a estar seca, ¿ok? La parte de arriba la vamos a llamar intercepción, que puede drenar, en este caso la sombrilla, o bien una parte va a ser evaporada. En cuanto a la vegetación, es exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí sí, dado que la vegetación es un medio poroso, parte de ese agua que cae en la vegetación se va a pasar, que se llama flujo de translocación. Una parte va a escurrir por ramas y troncos, que se llama stream flow. Y finalmente, si aplicamos la ecuación de balance, la intercepción va a ser la diferencia entre lo que llueve y lo que llega al piso. ¿Ok? De la misma manera, la vegetación tiene una capacidad de ¿qué? De almacenaje y otra parte se evapora. La suma de las dos equivale justamente a la intercepción. ¿Ok? Dicho de otro modo, existen tres procesos fundamentales que vamos a ver más adelante, que yo ya me mencioné, que es el trofo, el drenaje y el steam. La, la suma de estos tres, la precipitación, tenemos la intersección. ¿Cómo concebimos realmente la teoría? ¿Cómo funciona un reservorio? Básicamente suponemos que tenemos una entrada que es la precipitación, tiene una capacidad que más adelante se llama storage capacity, y luego una capacidad que cuando se llena empieza a drenar. Es que es un reservorio rígido y lo más importante es que no definimos una forma. Sin embargo, suponemos que es un reservorio. Realmente, ¿qué pasa en este proceso? Si tenemos aquí arriba indicado un fenómeno, una tormenta, tenemos un proceso de llenado del reservorio, un proceso de saturación y un proceso de vaciado. Básicamente, esta confesión la establece Ruther y Morton en 1975, que es un modelo de base física, que aquí está la parte de deslocación
el drenaje y la evaporación. ¿Ok? Dependiendo, ahora sí, dependiendo de aquí en esta imagen esquematizo en la parte superior diferentes lluvias, una grande y una pequeña, y dependiendo de la intensidad de la lluvia o de la duración de la tormenta, podemos alcanzar las tres fases, como está aquí indicado, o bien no las podemos alcanzar. Si tenemos un tren sucesivo de lluvias, ese fenómeno es dinámico y pueden ocurrir las tres fases. Al final, en esta ecuación, únicamente ya en el vaciado, únicamente tenemos ese drenaje y la evaporación que está ocurriendo. Ese va a ser el cambio de almacenamiento en el tiempo del reservorio hipotético. ¿De acuerdo? Bueno, como ya mencioné, hay modelos, al principio lo expliqué. El más simple es el modelo de Horton, que lo propuso en 1919, y él establece que las esferas de excepción son a través de esta ecuación lineal. El Horton, en el momento que hizo su aporte, no contaba con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, él decía que la evaporación era proporcional a la proyección del área de la copa. ¿Ok? Cosa que en teoría es verdad, pero hay otros factores que también intervienen. En cambio, ya con el modelo de Ruther, que es un modelo de base física que les acabo de explicar, que hay un llenado, una saturación vaciado, aquí se lo establece. Y luego hay diferentes modelos que se van complicando, pero al final de cuentas, todos parten bajo de ese principio del reservorio. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, yo creo que es el marco teórico de referencia, el por qué debemos hacer este tipo de investigación. ¿Para qué? Para conocer precisamente las relaciones hidrológicas entre la vegetación y la precipitación. Aquí inicio con este ejemplo. ¿Ok? Es la parte sur, que se señala la parte sur del desierto de Chihuahua. Aquí nos ubicamos en el estado esta parte del estado de Guanajuato, esta parte es el estado de Querétaro. Tenemos dos cuencas. Tenemos tres sitios experimentales, uno que se ubica en Dolores Hidalgo, Guanajuato, otro en Amazcala y otro en Cadereyta. Aquí hay una imagen del tipo de la vegetación es muy, muy semejante. También cabe decir que la intercepción está asociada a las condiciones climáticas. ¿Okay? Entonces, para ello se requiere una serie de instrumentación para poder contar con diferentes variables, tanto para el perfil de temperatura del suelo, la humedad del suelo, las variables atmosféricas, la energía, la caracterización de la vegetación. Y aquí, en este caso, que voy a abundar ahorita un poco más adelante, la intercepción, aquí son pequeños esquemitas. ¿Okay? Esto parte de un experimento previo, ¿ok? Y que más adelante también les voy a explicar, que hicimos en la ciudad de Querétaro sobre un ficus. Aquí la experimentación la hicimos sobre Isachi y Mezquite. Como verán, aquí están los paneles aquí de captación. Estas paredes están aquí es para evitar el efecto del viento, para que realmente podamos medir la intercepción que cae verticalmente y el viento no tenga efectos sobre el agua que está percolando. Aquí podemos ver la parte de atrás de esta parte drena hacia un reservorio donde cuantificamos el agua que percola. Y por otra parte, aquí está una pequeña canaleta en el tronco para estimar lo que llamamos el flujo cortical o el steam flow. ¿Ok? Evidentemente, el trough fall, que ya sabíamos, como es mayor, el reservorio es más grande para captar el agua que percola y el reservorio del steam flow es más pequeño. ¿Ok? Bueno, esta imagen aquí es muy importante. Como vieron la imagen anterior, los sistemas de captación son de forma que regular. La parte exterior es la forma del árbol. En realidad es muy complejo, bueno, es más difícil, no complejo, se puede hacer, pero cuesta un poco más de inversión económica. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, cuando utilizamos esta técnica que fue adaptada por nosotros, la superficie de captación con respecto a la proyección horizontal de la copa del árbol, pues viene a ser básicamente alrededor del 50%.
Ok, bueno. Entonces, como decía yo antes, para poder establecer la relación con la intercepción, básicamente es la evaporación. Y se me pasó con mencionarles que el primer contacto de la lluvia con las superficies de la vegetación es muy importante saber cuál es la estimación. En este pequeño cuadro, y por otra parte también, recordando el día eh, del coloquio, alguien preguntaba que cuál es el tiempo prudente para hacer una medición en continuo. Generalmente, de acuerdo a mi experiencia, al menos se requieren 3 años. ¿Por qué 3 años? En esta imagen podemos ver ya con la lluvia acumulada. Aquí está la cantidad de lluvia para cada año, el número de eventos y en esta gráfica la acumulada. Aquí en esta gráfica podemos ver 3 años diferentes. Un año húmedo, un año intermedio y un año seco. ¿Ok? Aunque no está completo, básicamente no pasó de los 600 milímetros la lluvia acumulada de todo el año. Como podrán ver, los 3 sitios que les mencioné, el comportamiento de la lluvia es muy semejante, salvo en la Mascala, que al final del año aumentó la lluvia, pero en general son muy parecidos. De tal forma que si vemos esta gráfica y presentamos la evolución en el tiempo de los 3 años, 2005, 2006, 2007 y 2008, y graficamos en este eje la humedad relativa y la temperatura, que son dos variables muy importantes que nos determinan el comportamiento, tanto la evaporación como la intercepción, vemos que el comportamiento es muy semejante. ¿Ok? Muy semejante. De tal manera que podemos inferir que tenemos un clima regional bien definido. En ese sentido, de acuerdo a lo que les platiqué y la intención de medir la intercepción, pudimos determinar los parámetros para los 3 sitios. Como ya mencioné, lo hicimos para Huizache y Mezquite. Escogimos un elemento en cada sitio para que tuviéramos un comparativo de al menos 3. ¿Qué nos permitió? Entonces, vean, aquí nos voy a presentar nada más los resultados para el Huizache, para el año 2006. ¿Ok? Y encontramos la relación. Aquí tenemos un comportamiento, digamos, aceptable con una coeficiente de correlación de 0.62, solamente para el Huizache. Si lo agrupamos los 3 Huizaches como un solo Huizache, esta sería la correlación. Tenemos un poco más de dispersión, dadas las características de cada. Por otro lado, si mezclamos Huizache como Mezquite, podemos encontrar una expresión para el conjunto de la vegetación, que también se me pasó mencionarles que Huizache y Mezquite es una vegetación dominante en toda la región semiárida del centro del país. Entonces, encontramos esta relación y vemos que el coeficiente de correlación es aceptable, de tal manera que tenemos una ecuación regional para poder estimar las pérdidas por intercepción. Aquí, rápidamente, aquí se hizo la validación estadística y comparamos con el método clásico de relación 1 a 1, donde comparamos observaciones contra los 3 modelos que utilizamos, que fue el de Gash, Rutter y un modelo propio donde integramos la velocidad, la intensidad y la temperatura. Y podemos ver que los modelos están bien representados. Salvo aquí en el caso del Mezquite, tenemos una subestimación para intensidades un poco mayores de entre 9 y 12 milímetros. ¿Ok? Ese mismo concepto de intercepción, que fue el origen de este trabajo, lo realizamos en la zona urbana. Aquí hay un esquema, los volcanes en Querétaro, lo que era el Boulevard Bernardo Quintana hace 15 años, todos los árboles desaparecieron. ¿Ok? Bueno, aquí en esta imagen les presento el concepto o el efecto que tiene la vegetación en las zonas urbanas.
Aquí las flechitas es la precipitación que cae en la infraestructura que drena hacia las calles y alcantarillas por ambos lados. Y aquí esquemáticamente está representada el agua que escurre. Entonces, este volumen de agua que se acumula puede que sature rápidamente los sistemas de drenaje. ¿Qué pasa cuando colocamos un árbol? En el caso aquí, un ejemplo de un camellón con árboles. Evidentemente la intercepción va a hacer que se reduzca el volumen que va a escurrir y eso favorece a que los sistemas de alcantarillado sean más eficientes por un lado. Por otro lado, también reduce el volumen de lavado de los contaminantes, es decir, que tienen un ahorro. Aquí, en este caso, les presento la instrumentación que hicimos para Ficus Benjamín. Es un ficus que se ubica en la universidad. Hicimos el mismo procedimiento para el flujo de translocación, salvo que aquí en este caso contamos con más recursos, al grado que pudimos medir la dinámica de cómo es el flujo de translocación, colocando una balanza que está conectada a una computadora y podemos ver la evolución, que no es directamente como les presenté al principio, no, el llenado no es lineal, la situación tampoco, precisamente porque es dinámica. ¿Ok? Y también colocamos una torre para medir los flujos y calcular la evaporación y compararla contra lo que estábamos midiendo. ¿Ok? Aquí es exactamente lo mismo, pero para el caso de una jacaranda. Y como verán, cuando no hay recursos o más bien uno quiere solucionar los problemas, pues hace uno lo posible por resolverlo. Y en este caso lo que hicimos es comprar unas plástico y en lugar de tener de forma bonita el paraguas invertido y rígido para poder medir, pues lo hicimos de manera casi artesanal. Sin embargo, pues podemos ver en esta gráfica que los resultados también son nada malos, o sea, son buenos a pesar de las limitaciones que tenemos. Aquí sí pusimos un pluviómetro para ver la dinámica y medir el flujo de translocación. Entonces, como verán, tenemos buenos resultados. Aquí en esta gráfica, más bien lo que se pretende ver cuánto dura cada evento para poder eh, establecer el efecto que ya les explicaba al principio, de que el llenado puede tardar mucho tiempo, puede ser más corto, la saturación puede ser corta o larga dependiendo de la duración del evento. ¿Ok? Aquí en esta gráfica se presentan cada uno de los eventos, el acumulado y aquí en el diagrama de barras las duraciones. Y finalmente en esta gráfica se hace lo mismo. Aquí hay varios eventos del año 2006, las barras son los eventos y aquí está el acumulado. Para el número de eventos, aquí está el total de la lluvia acumulada, el agua que realmente llega al suelo y esta es la intercepción. Aquí la intercepción es un poco alta, quizá por los efectos locales de la zona urbanizada. Sin embargo, nos dice la importancia que tiene la vegetación en zonas urbanas. Por otro lado, también esto nos permite, no sé si alcanzan a ver la imagen, pero nos permite ubicar que en un árbol hay 3 zonas importantes donde tiene influencia la vegetación, dependiendo de la dirección del viento, es un antes, justo en la vegetación y después de la vegetación. Aquí en este esquemita vamos a ver que hay un pequeño efecto que se llama efecto shadow o efecto sombra, que en esta imagen es más claro. Justamente colocamos pluviómetros afuera de la vegetación para ver cómo se distribuye la vegetación, cuál es el efecto de la vegetación en la precipitación. Y encontramos 3 zonas, ¿ok? Dependiendo de la dirección del viento. La parte donde la lluvia que medimos es exactamente la que llega al suelo, el efecto de la intercepción, y por la presencia del árbol hay un efecto de sombra, que la lluvia del lado contrario, el barlovento,
es mucho menor por la presencia de la vegetación. Y eso modifica la dinámica de eh, los escurrimientos en la infiltración que más adelante les voy a platicar. ¿Ok? Dicho lo cual, eso mismo lo hicimos, lo aplicamos para diferentes lugares de la ciudad. Aquí no se alcanza a ver, en blanco está, pero está la arquitectura de la infraestructura. Una disculpa, ¿ok? Sin embargo, en esta ya directamente sí. Aquí hay lo hicimos en la avenida Belén, que tiene un camellón central, donde hay ficus, ¿ok? El, la, el ancho de la calle son 15 metros y la longitud es de 1314 metros. Dividimos en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. ¿Ok? Igual colocamos un pluviómetro y ya con lo que sabíamos de los ficus, empezamos a calcular los hidrogramas para cada uno de los árboles y encontramos que sería el hidrograma, el de la parte de arriba, si no hubiera vegetación. Cuando tomamos en cuenta la vegetación, según sea el evento, el hidrograma sería este, realmente el que escurre. Toda esta agua, toda esa diferencia de volumen es realmente lo que intercepta la vegetación. De tal manera que la intercepción para el año que lo hicimos intercepta 372 milímetros en esta zona. ¿Ok? Bueno. También aplicamos ese concepto para parques urbanos. Básicamente, estudiamos el Parque La Alameda, que está hacia el sur, aquí está indicado, el Parque Álamos y el Parque Alameda. En total, de estos parques, tenemos que representan 93.6 hectáreas de vegetación. ¿Ok? Aquí se explica los principales por los que lo estudiamos. Querétaro 2000, Alcanfor y La Alameda, que eso es de 9.3 hectáreas, que es el 9.3% de todos estos parques que están aquí. ¿Ok? ¿Cómo hicimos la valoración de los servicios ecosistémicos de la Alameda? Tienen costos por reparación, plantación, poda, remoción, riego, obras de infraestructura y reparaciones. Beneficios: ahorro de energía de enfriamiento y calefacción, absorción de contaminantes, reducción de escurrimientos. Entonces, ¿qué hicimos primero? Caracterizamos la vegetación de la Alameda. Aquí en esta gráfica se representa el número de cada una de las especies y la altura representativa, ¿no? Entonces, como verán, la Alameda tiene una vegetación combinada de granate, ficus, bencamina, jacaranda, fresno y pino, que era vegetación dominante. En este esquema es la vista en planta de toda esa vegetación, y en este esquema que está aquí, los puntos en rojo significan los pluviómetros para medir el agua que percola, y por diferencia entre lo que llueve menos lo que llega a estos pluviómetros, tenemos la intercepción. Aplicamos la teoría lineal, es decir, aplicamos para cada uno de los árboles el mismo concepto que ya les había aplicado, el balance entre lo que llueve menos lo que llega al piso, y hicimos la suma y aplicamos la teoría lineal, y la suma de cada uno de los números de árboles, la suma de la intercepción, podemos encontrar el balance y el servicio que presenta el Parque Álamo. ¿Ok? También nos permite con esto ver cómo se distribuye la intercepción para saber las zonas, no sé, en este caso, por ejemplo, para el diseño de alcantarillas para drenar el agua que cae al piso, o bien donde pudiera ser que se requiere menos riego para que la vegetación permanezca verde. ¿Ok? De tal manera que el servicio ecosistémico, de acuerdo a lo que les comenté, lo que cuesta lo que cuesta mantener la vegetación y los beneficios, al año, este sería el costo, el beneficio ecosistémico o los servicios ecosistémicos del Parque Alameda anualmente. ¿Okay? Bueno, lo mismo hicimos para los parques. En este caso, quisimos identificar dónde hay más infiltración para saber qué tanto los parques benefician en la reducción de los escurrimientos, porque, como verán, estos parques drenan hacia
la parte de donde transitan están las alcantarillas. Transita el tráfico. ¿Ok? Bueno. Por otra parte, aunque voy un poco rápido es por el tiempo, hicimos un experimento en laboratorio para ver cuál es la capacidad de intercepción de las diferentes capas de residuos vegetales. Aquí en esta imagen, con un simulador de lluvia, ¿ok? Colocamos tres capas de residuos vegetales al mismo tiempo. Esta fue acerrín, fue hojas naturales y fue pasto. ¿Ok? En esta gráfica se puede ver la diferencia y básicamente el acerrín tiene más capacidad de intercepción. Por algunas razones que es más compacto, a diferencia del pasto y las hojas. Hay otro tipo de fenómenos que pueden ser asociados a la tensión superficial, porque básicamente todos deberían funcionar por gravedad, pero aquí hay un efecto más importante de las fuerzas de tensión superficial. En esta imagen presentamos la comparación para dos espesores diferentes de mulch, de 5 centímetros y de 10, la misma lluvia, ¿ok? Y vemos que para los dos primeros, básicamente el acerrín, en 20 minutos no alcanza a saturarse, no. En cambio, lo que son los ojos y el pasto alcanzan la saturación y se mantienen. Por otra parte, vemos que con un espesor más grande la saturación es básicamente parecida. Sin embargo, la capa de residuos vegetales de acerrín no logra alcanzar después de 1 hora la saturación. De tal manera que oh, ¿sí? Perdón, son 5 minutos los que le quedan. Ok, sale. De tal manera que tratamos de aplicar el modelo de Ruther y vemos que en algunos casos, como hojas y pastos, se reproduce perfectamente a partir de la parametrización específica de cada una de las capas. Aquí en este caso, como ya mencionaba, el acerrín, no logramos reproducir el proceso. También lo hicimos para la vegetación herbácea. Aquí está cómo extrajimos las muestras. Aquí están las cajas en laboratorio. ¿Ok? Aquí está otra vez más acercamientos. Y aquí se puede ver, hicimos una cuantificación de las cajas, como el porcentaje de cobertura vegetal, ¿ok? Respecto a la superficie de las cajas. Esto también nos permitió, aquí está para cada una de las cajas el resultado de la relación precipitación-intercepción y aquí digamos un modelo general, ¿ok? El cual también nos da una cierta confianza por coeficiente de correlación, digamos que es aceptable. Aquí tenemos otro fenómeno que es muy importante, que es la intercepción horizontal o neblina, que se da en zonas semiáridas, que se llama niebla radiactiva. Es un fenómeno muy interesante porque es una niebla que se forma básicamente en la época de estiaje, y eso ocurre porque ocurre cuando el cielo está despejado y la radiación infrarroja se escapa muy rápido a la Tierra y se enfría de manera rápida, de tal manera que se satura y se forma la niebla. No es condensación, es justamente por ese fenómeno local. Lo que hicimos fue en laboratorio básicamente porque es difícil hacerlo en campo, en una pequeña camarita, agarramos, básicamente lo hicimos con tilancia recurvata, porque es donde realmente ocurre ese fenómeno, es importante. Tuvimos un humidificador con un gasto de 2.12 litros por hora. Sabemos que que hay 0.5 gramos por metro cúbico de neblina, de la que les hablo. Entonces tuvimos que, aquí fue un flujo constante, tuvimos que simular esa parte. También simulamos la intercepción de la tilancia con un aspersor, de tal manera que pudimos encontrar aquí en esta gráfica, en esta tablita, la cantidad básicamente la capacidad mínima y la máxima. A grosso modo,
la capacidad de intercepción de la filancia recurvata, aunque no doy los detalles, fue de 0.19 milímetros y para la neblina fue de 0.56 milímetros por cada especie. Es decir, si de acuerdo a otros estudios sabemos que tenemos 4 toneladas por hectárea de filancia recurvata, imaginen la cantidad de intercepción que tenemos entre la lluvia y la neblina. Para el caso comparamos con el año 2006, la intercepción fue del 5% con 0.19 milímetros y la del neblina el equivalente a 0.54 milímetros por cada una de las tilancias. ¿Ok? Entonces, hay otro fenómeno que es muy importante que es en la parte alta de las montañas, que se conoce como lluvia horizontal, que realmente es la condensación. Aquí pueden ver las imágenes, que es una cantidad importante. Debe medirse de otra manera, es un poco complicado y nos gustaría básicamente hacerlo. ¿Okay? Y finalmente, para acabar, quisiera platicar lo que estamos estudiando ahora, es cómo se redistribuye la infiltración por el efecto de intercepción de la vegetación. Aquí hay un trabajo de Clifford en 1969, donde él dice que la infiltración decrece linealmente hacia afuera, ¿ok? Siendo que la infiltración mayor es al exterior. ¿Qué encontramos nosotros? Si tratamos de repetir el experimento de manera como originalmente lo habíamos concebido, sin poder tomar en cuenta ciertas áreas de influencia, como lo hizo LIFO, encontramos que aquí se representa la tasa de infiltración desde el tronco hacia afuera. Este cuadro representa una vez el diámetro de la copa, ¿ok? Justo antes fuera de que salga la copa, vemos que la infiltración crece. Esto lo hicimos para Huizache, ¿ok? Escogimos 3 árboles semejantes y en los 3 árboles encontramos el comportamiento similar. Bueno, ya para terminar, lo que puedo mencionar al respecto es que los procesos, fenómenos y eventos están interconectados mediante las relaciones hidrológicas. Las técnicas experimentales son útiles para analizar la interrelación hidrológica y reducir los posibles errores de origen conceptual. Ok, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Muy interesante. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden poner sus preguntas y comentarios en la zona del chat de grupo, así como en Facebook, en la zona de comentarios. Para no entretenernos más, vamos directo con el doctor Enrico. También nos trae una excelente presentación. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? Buen día a todos. Otra vez muchas gracias al INTA por la invitación a este foro. Realmente fue estimulante desde el miércoles que empezamos, ¿no? Discutir estos temas de hidrología y sus aplicaciones a bosques. Creo que es algo que había hecho falta y esperamos que realmente sea el inicio apenas de más discusiones de este tipo. Veo en la audiencia que hay mucha gente que realmente es experta en este tema, ¿no? Los 2 que escogieron aquí, pues es nada más una muestra que ni siquiera sé si es representativa, porque hay mucha expertise en esta área en el país. Entonces, ojalá que los que están ahí en la lista sean los siguientes oradores de este tipo de foros. Entonces, bueno, voy a empezar con la charla para no comprometer el tiempo. Me confirman cuando se vea la pantalla. Listo. Déjenme ver si se maximiza. Ok. Entonces, bueno, voy a platicar un poquito del trabajo que hemos hecho en el laboratorio, ¿no? La gente que está enlistada aquí realmente es la que ha aportado los datos y los análisis del trabajo que voy a mostrar. Entonces voy a dar 2 ejemplos de nuestro trabajo y un ejemplo final de un poquito de la síntesis que se ha hecho aquí en el país con
infraestructura que contamos. Entonces, para empezar, pues la idea que creo que se reafirmó muy bien el miércoles que empezó este coloquio, ¿no? De cómo podemos empezar a estudiar nuestros ecosistemas, ¿no? ¿Qué hace falta, ¿no? Cómo podemos entender procesos de nuestros sistemas de la manera más clara posible para llevarlo hasta la aplicación. Bueno, comentábamos que una estrategia que hace falta es sistematizar el monitoreo que ya tenemos, ¿no? Hay muchos grupos de investigación que por separado están haciendo diferentes programas y esquemas de monitoreo, ¿no? Si podemos sistematizar esto, ¿no? Empezamos a generar líneas bases claras, entendibles, que pueden ser compartidas entre los diferentes interesados, pues podemos empezar a comprender mejor los bosques, ¿no? Y entender sus procesos y funciones. Y si logramos, decíamos, tener este tipo de información, ¿no? Nos podemos mover a esquemas más avanzados, por ejemplo, de experimentación o de modelación a diferentes niveles. Entonces creo que es algo que es un mensaje que se quede en la agenda de este coloquio y que podamos seguir avanzando con la participación de los colegas. Pues para alcanzar este monitoreo sistemático hay muchos retos, ¿no? Los retos clásicos de las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra, el asunto de escala, ¿no? ¿A qué escala medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿No? ¿Y qué componente del sistema medimos? Eso, por supuesto, requiere enfoques multidisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera, ¿no? Y compartir el expertise de muchos científicos y actores de la sociedad que puedan aportar estos esquemas. Esto para nada es fácil, ¿no? Apenas estamos empezando a generar una cultura aquí en México que nos pudiera impulsar en esta dirección, pero por lo menos hay muy buenos esquemas ya planteados, ¿no? Hay bonitos ejemplos en todo el mundo y en México incluso para poder alcanzar a hacer este tipo de investigación, pero bueno, no deja de ser un reto. Hay un reto también importante en países como México, ¿no? Que realmente no tenemos muy bien mapeado cómo está el escenario principal de trabajo, ¿no? Afortunadamente en estos días tenemos satélites y herramientas avanzadas que nos han ayudado a describir la estructura del país, los ecosistemas, en buena medida sus estados, ¿no? Pero hace falta mucha claridad en ver cuáles son estos datos de actividad, ¿no? Información más dura de cómo están realmente los ecosistemas, qué tan dinámicos son, cuáles son más susceptibles, cuáles son sus umbrales, para no cruzar a dinámicas diferentes, ¿no? Cómo podemos mantenerlos en resiliencia. Hay información dispersa en este sentido. Eso representa un reto para el monitoreo, ¿no? ¿Cuál de estos múltiples estados y condiciones de los ecosistemas debemos de monitorear? Obvio que monitorearlos todos es muy complicado, pero bueno, necesitamos buscar estrategias para que esta complejidad, ¿no? Intrínseca de los ecosistemas, de los sistemas de la Tierra, se puedan afrontar. Un reto fantástico en México, ¿no? Porque le da mucha dinámica a la función de nuestros ecosistemas, es este asunto de la estacionalidad, ¿no? Tenemos el privilegio de vivir en un país, tener un país con ecosistemas muy diversos, ¿no? Que cubren una amplia escala espacial y aún así, ¿no? La mayoría del país mantiene esta característica de ser altamente estacional, ¿no? Una buena parte del año está muy bien definida una temporada seca y una temporada húmeda con los temporales de lluvias que son muy marcados en la mayoría de los ecosistemas. Y eso, bueno, representa un aspecto único, ¿no? Que necesitamos poner de frente y entender desde el principio nuestros ecosistemas para poder valorar sus procesos y toda la dinámica que queramos aprender. Además de la estacionalidad dentro de un año, ¿no? La periodicidad que pueden tener el sistema climático, la dinámica de los sistemas a través del tiempo, diferentes años, también es interesante. Apenas estamos juntando la información para
entender cuáles son estos ciclos y los efectos que estos ciclos tienen en la función de los ecosistemas, pero bueno, habría que irlo poniendo en nuestra agenda de trabajo. Pero entonces, bueno, con estos retos, ¿no? Y algo que es interesante hacernos como pregunta, bueno, ¿qué debemos monitorear? Pues en principio lo que sabemos monitorear, ¿no? Lo que sabemos medir, lo que podemos entender, ¿no? Cada quien tiene su área de expertise, su experiencia, su formación académica, y pues obvio que lo que debemos de monitorear es lo que podemos medir, lo que podemos entender. Entonces, con los colegas que hemos comulgado un poco con la idea de que la ecohidrología es una buena forma de conjuntar la lógica de las ciencias de la tierra y la lógica de las ciencias de la vida para entender procesos en ecosistemas, hemos visto que hay un vínculo súper importante entre la disponibilidad de agua y cómo circula en los ecosistemas con la productividad de los ecosistemas, ¿no? Que es este parámetro de productividad en la ecología es una de las características más importantes que siempre hemos definido de los ecosistemas. Entonces, desde mi perspectiva, ¿no? En el grupo de trabajo que hemos estado impulsando, ¿no? Creemos que este vínculo, ¿no? Entre los procesos hidrológicos, ¿no? ¿Cuál es el destino funcional de la lluvia? Y entender la productividad, la dinámica del carbono de los ecosistemas, nos da una primer guía, ¿no? Una pauta de qué podemos monitorear y cómo tratamos, y cómo podemos buscar resolver preguntas importantes en ecosistemas. Entonces, bajo esa perspectiva de la hidrología y pensando en que estudiamos procesos de ecosistemas, también en el grupo de trabajo hemos tratado de atacar o de usar estos flujos ecosistémicos, ¿no? Que llamamos los flujos más importantes de los sistemas, como es la fotosíntesis, ¿no? Cuánto CO2 se asimila de la atmósfera para convertirlo en energía química y tener la productividad de los sistemas, ¿no? Cómo ese metabolismo de los sistemas funciona y cómo esa entrada y esa salida, ¿no? Se traduce en un ciclaje de carbono o de CO2, ¿no? Donde podemos definir que esta productividad neta del ecosistema está compuesta de esos dos flujos principales, ¿no? La productividad bruta, que es la fotosíntesis per se, pero a escala de ecosistema, y la respiración, ¿no? Que es ese metabolismo del sistema, que por supuesto está compuesto por su parte autótrofa y su parte heterótrofa, pero que en combinación podemos pensar en un balance del ecosistema. Y podemos hacer la misma analogía con el flujo del agua, ¿no? Con la evapotranspiración, que también es un flujo combinado, ¿no? Se compone de la transpiración y de la evaporación de las superficies húmedas. Y bueno, tienen controles biológicos y físicos, ¿no? Que interactúan y que funcionan a diferentes escalas y responden de diferente manera a los controles ambientales, pero que si logramos juntarlos y entenderlos de una manera lógica, pues realmente estamos entendiendo aspectos muy fundamentales de los ecosistemas y a la vez tenemos métricas que nos sirven para valorar esta dinámica en los sistemas y en un momento dado comparar el comportamiento de sistemas bajo diferentes condiciones o comparar sistemas entre ellos. Pues de aquí que hemos encontrado estas métricas como muy útiles para estudiar esta dinámica funcional de los ecosistemas. O sea, nos ha hecho muy atractivo también porque utilizar esas métricas, siendo que son métricas que ya son a escala de ecosistema, ¿no? Estamos, digamos, en una escala intermedia de integración espacial, podemos utilizar herramientas, ¿no? Que a esa escala de ecosistemas, incluyendo a todos los componentes que van en un ecosistema, ¿no? Escalas de varios metros o kilómetros, podemos hacer esta valoración de flujos, ¿no? Para hacer eso hemos recaído en esta técnica, ¿no? Es una técnica micrometeorológica, ¿no? Pero muy utilizada en estos días en ecología para precisamente entender esta dinámica de flujos ecosistémicos. Entonces, tenemos una herramienta, ¿no? Que nos ayuda a tener un espacial grande y que a su vez nos ayuda a tener una agregación o desagregación de estos procesos en el tiempo, ¿no? Esta técnica
decíamos, se basa en mediciones de los componentes químicos de la atmósfera, ¿no? Hablamos de CO2, agua o metano, ¿no? Que se miden a muy alta frecuencia y con una serie de ecuaciones y esquemas de promedios podemos ir integrando diferentes escalas de tiempo y ganar también una integración temporal, ¿no? Podemos entender procesos a escalas de minutos, de días, de horas o de años, y esto nos da mucha fortaleza para entender la variación de estos procesos ecosistémicos. Entonces, con esta técnica, en esencia, ¿no? Se basa en tener una instalación, ¿no? En el campo, donde podamos tener estos sensores de alta resolución, ¿no? Ya sea para medir las velocidades y direcciones de viento, las concentraciones de los gases de interés, el balance de energía que podemos tener, ¿no? De entrada y salida de radiación en sus diferentes formas, para tener de manera continua monitoreada la dinámica de estos sistemas, ¿no? La ventaja de estos sistemas es que son instalaciones que se pueden poner en campo, son robustas y están bien instaladas, pueden estar monitoreando en tiempo real durante largos periodos de tiempo si el mantenimiento es adecuado y etcétera. Entonces nos permite estar realmente tomando el pulso de los ecosistemas y generando estas métricas que nos van a ayudar a entender cómo funcionan estos procesos. No, con la resolución espacial y temporal que tenemos, ¿no? Podemos generar esquemas o información como esta, ¿no? En un periodo de tiempo, pongamos 6 meses, estamos monitoreando la entrada de agua, por ejemplo, la lluvia, con micrometeorología convencional. Con esta técnica podemos resolver el flujo de la evapotranspiración en tiempo real, o podemos hacer promedios diarios y ver cómo esta dinámica de entrada de agua, ¿no? Tiene un efecto en la dinámica de circulación del agua, y por supuesto combinarlo con otras mediciones como es el intercambio neto de CO2 o el reverdecimiento que puedan tener los ecosistemas, y empezar a indagar cómo variables ambientales se relacionan con estos flujos y con estas métricas de función de los ecosistemas. Entonces, hemos utilizado esta herramienta como una de las herramientas principales en nuestro grupo de trabajo, y hemos aprendido muchas cosas importantes de distintos ecosistemas. Les voy a presentar un ejemplo rápido, ¿no? De la utilidad de estas mediciones, ¿no? De la utilidad de tener estas mediciones sostenidas en el tiempo y de empezarlas, por lo menos hacer un intento para combinarla con otro tipo de información que nos pueda ir dando elementos más puntuales, más claros de cómo funcionan los ecosistemas. Entonces les voy a platicar de uno de los observatorios ecohidrológicos que hemos mantenido. Bueno, ahorita ya no está en operación, estuvo mantenido durante varios años entre la Universidad de Sonora, el ITSON y la Universidad Estatal de Arizona, para mantener este monitoreo en este matorral subtropical, ¿no? Que es esta mancha amarilla que tenemos aquí en el estado de Sonora. Realmente es como un matorral muy en transición, ¿no? Es el que quedó entre el matorral costero y la selva baja caducifolia. Pues tiene aspectos un poco únicos, ¿no? Y por supuesto muy interesantes en su dinámica funcional. En ese observatorio no hemos podido generar series de tiempo largas de este intercambio de agua y de carbono, ¿no? Los componentes de la energía, así como la micrometeorología asociada en combinación con los flujos. Y pensamos que, bueno, ¿cómo vamos a hacer sentido de toda esta información, ¿no? Obviamente tenemos los vaivenes y el pulso del sistema, pero nos gustaría ahora entender qué es lo que lo controla, ¿no? Estas entradas de CO2, estas salidas de CO2, estas salidas de agua, ¿no? Vía evaporación o vía transpiración, ¿no? Realmente qué efecto tienen dentro del sistema, y pensando quizás también incluso en cómo se controlan los presupuestos de estos elementos en los sistemas. Entonces Vivian Verduzco, ¿no? Con parte de su tesis doctoral hizo un esfuerzo para generar una especie de acoplamiento de modelos de procesos, ¿no? Usamos un modelo hidrológico combinado con un módulo de productividad primaria, ¿no? Para tener una perspectiva ecohidrológica del sistema, ¿no? Los datos de campo, la mayor
la mayor posibilidades que tuvimos para parametrizar este tipo de modelos. Lo combinamos con un modelo de carbono, de flujo de carbono, para poder hacer un dibujo de toda la función que tenemos en este ecosistema. Y creemos, como estamos trabajando en la zona noroeste árida, por lo menos subtropical de México, una de las consignas que tuvimos para poder entender este sistema era de que, bueno, si no entendemos primero la parte hidrológica, ¿no? Todo lo que está asociado al agua, va a ser más difícil entender la parte del flujo de carbono, ¿no? Ya la parte más biológica, si ustedes quieren. Entonces, este esfuerzo, ¿no? Con Enrique Vivoni de la Universidad Estatal de Arizona, ¿no? Con el expertise de un grupo fuerte de modelaje, pudimos hacer este inicio, ¿no? Parametrizar bien un modelo hidrológico para luego movernos al esquema completo del sistema. Pudimos hacer esto porque tuvimos un récord de flujos, de intercambio de agua y de carbono importante en este matorral. Por lo menos 5 años, ¿no? Por supuesto que quisiéramos tener más tiempo, se ha hablado mucho ya de lo importante que es mantener estos monitoreos a más largo plazo, pero bueno, en ese momento teníamos 5 años de datos en nuestra disponibilidad, y que es algo importante, ¿no? Que mencionaba Enrique hace rato. Con estos datos, ¿no? Pudimos separar un periodo en donde utilizamos datos de campo, ¿no? Medidos de forma directa con la técnica esta de correlación de vórtices para calibrar el modelo, y tuvimos otro periodo en donde pudimos validar el modelo, ¿no? Entonces calibramos y validamos con nuestra misma serie de datos, y bueno, pudimos valorar la calidad de este modelo, ¿no? Como ven, muchas de las métricas ambientales y de los parámetros de función que hicimos, los modelamos, los simulamos de manera razonable, y creemos que con eso pudimos entender el sistema. Lo hicimos con el agua, lo hicimos con los parámetros de carbono, ¿no? Hubo, por supuesto, momentos en el sistema que fueron mejor modelados que otros. A fin de cuentas, creo que detectamos la señal de función de este sistema, y nos dio una herramienta muy interesante para empezar a, si quieren, experimentar con el ecosistema, poder indagar preguntas un poco más avanzadas sobre cómo funcionaría, por ejemplo, este sistema en un escenario de cambio climático. No, Vivian tuvo el coraje para meterse a este mundo de ya las predicciones con modelos de circulación general y estos downscalings, ¿no? Estos zooms que se hacen a regiones ya específicas de cómo el cambio climático afectaría un sistema. No pudimos producir un escenario de cambio climático muy drástico, si quieren. Esto, a fin de cuentas, fue un experimento para ver cómo respondía el ecosistema una vez que tuvimos un modelo calibrado. No generamos una dosis de la proyección que se tenía para la región del monzón de Norteamérica, no de acuerdo a las propias predicciones de IPCC, para generar posibles cambios a futuro, ¿no? Generamos 4 escenarios de respuesta posibles en este sistema, ¿no? Usamos, por supuesto, todo contra un escenario histórico, ¿no? Que fue como nuestro referente, y un escenario a futuro al corto plazo con un cambio extremo, pero que nos podría dar ideas de cómo cambia el sistema. Para no hacer el cuento muy largo, porque esto tampoco es tan sencillo de explicar, vimos que con los diferentes escenarios, con los diferentes modelos y los que bueno, llevan diferentes criterios, no vimos que realmente a futuro habría un efecto importante en la temperatura, mínimo en la precipitación, y por lo tanto similar en el contenido de agua del suelo, pero cuando empezamos a ver ya la respuesta del ecosistema, ¿no? Estos cambios en el ambiente, ¿no? Por supuesto modelados, simulados, etcétera, pero con el entendimiento de un modelo de procesos, vimos cómo, dependiendo de la intensidad del cambio, ¿no? Nuestro modelo, nuestro experimento podría ir detectando diferentes respuestas, ¿no? El hecho de que estos diferentes modelos vayan hablando de que la probabilidad de que los valores sean más altos de
evapotranspiración en este sentido, o unos más que otros. Nos habla, por ejemplo, del estrés que la vegetación en un momento dado podría estar teniendo. Tuvimos en la parte de productividad, ¿no? En el agua fue más modesto la respuesta, pero es agua y son cantidades importantes de cambio. En la parte de productividad tuvimos escenarios, ¿no? El escenario más drástico, ¿no? Incluso tuvimos, básicamente nuestro sistema colapsó, ¿no? El cambio se saldría de un umbral que este sistema podría haber aguantado, y bueno, varios cambios importantes. Este escenario, ¿no? Como parte del experimento, fue el cambio drástico de la consecuencia del incremento de radiación absorbida en la atmósfera, pero no la parte de la cantidad de CO2 en la atmósfera en ese momento estaba apagado. En un segundo experimento, ¿no? Donde prendimos la concentración de CO2 que se debería de tener en la atmósfera para tener la cantidad de calor que dosificamos al sistema, ¿no? Vimos una respuesta también muy interesante, ¿no? En la dirección casi contraria de lo que vimos en la parte solo del estrés por el calor. Y eso pues nos permitió llegar como a esta gran conclusión, ¿no? Fue un experimento, si quieren, numérico, pero un modelo que creemos calibrado, y aprendimos muchísimo, ¿no? Si viéramos, por ejemplo, cómo respondería la evapotranspiración, ¿no? En estos escenarios a futuro, vemos que quizás el cambio sea mínimo, sea más drástico en la productividad, pero hay algo que es muy interesante, ¿no? El cambio drástico sucede cuando metemos más calor al sistema, pero cuando ponemos la dosis de CO2 correcto, sucede un efecto de amortiguamiento, ¿no? El escenario histórico que teníamos, ¿no? El escenario promedio, básicamente con CO2 se vuelve similar, ¿no? Todo se resetea y vuelve a la normalidad una vez que dosificamos el CO2 elevado, que de alguna manera es lo que se ha visto en experimentos con plantas C3, ¿no? Que son expuestas a este efecto de fertilización de CO2. Tampoco es el gran hallazgo, pero el ejercicio de haber manipulado nuestro sistema y haberlo entendido en base a un modelo de procesos es un ejercicio muy, muy interesante para darnos por lo menos cuenta de lo complejo que es tratar de parametrizar procesos en ecosistemas. Un segundo ejemplo, que también lo mencionó muy bien Enrique hace rato, no es como pues esto que mencionábamos de cómo están los ecosistemas, ¿no? Y un solo ecosistema puede tener diferentes estados, ¿no? Y en qué momento lo medimos hace pues que sea un gran reto en cómo medir y entender nuestros ecosistemas. Entonces, desde hace casi ya una década que llegué al LITSON a trabajar, hemos tratado de impulsar este esquema de monitoreo en la selva baja caducifolia, en el bosque tropical seco de Sonora. En este caso, de esta distribución, vamos a estar hablando de la distribución más norteña que tiene este sistema. Como en el resto de las Américas, ¿no? El bosque tropical seco está muy fragmentado, ¿no? Son mosaicos de estados sucesionales prácticamente en cualquier punto de muestreo, ¿no? Los remanentes de bosque de vegetación madura existen, pero por supuesto cada vez más alejados y más de difícil acceso, pero a fin de cuentas se ha prestado como un ecosistema interesante para su estudio. ¿No? Otra vez, utilizando las métricas que sabemos medir y que entendemos, ¿no? Decidimos instrumentar un gradiente de sucesión en estos bosques, ¿no? Escogimos un bosque de recién abandono, ¿no? Digamos 6, 7 años de abandono después de haber sido clareado e incluso usado como agostadero y una porción para agricultura. Bosque que nosotros consideramos secundario, ¿no? Pero como una sucesión avanzada intermedia, ¿no? Un bosque que probablemente tenga para ahorita alrededor de 40 años en recuperación, y usamos un bosque, un outgrowth, un bosque maduro, que anecdóticamente, bueno, por lo menos la gente que vive en esa región nos ha dicho que es un bosque que nunca ha sido clareado, ¿no? Tuvo un poco de pastoreo, condiciones mínimas y realmente mantiene muy bien su estructura.
bueno, nos sirve como el bosque de referencia, ¿no? El bosque que ya está más avanzado, por lo menos en la sucesión. Entonces, con este esquema de monitoreo continuo de cambio de agua y de carbono en este sistema, Nidia Rojas, que es la estudiante de doctorado que está a punto de graduarse, y que es quien realmente ha hecho la síntesis de este trabajo, encontramos que en 3 años de monitoreo que logramos mantener las 3 torres operando de manera simultánea en los 3 tipos de sucesión, tocó la suerte, por ejemplo, de ver un año básicamente en el promedio, un año por abajo del promedio y un año por arriba de su promedio de lluvias, ¿no? Pues, lluvias con efectos de lluvias invernales en diferentes proporciones y etcétera. Y logramos, bueno, detectar cambios y contrastes muy interesantes, ¿no? Que no hubiéramos podido notar sin un monitoreo continuo y sistematizado entre los 3 sitios. Si vemos, por ejemplo, el flujo de evapotranspiración, realmente no vemos grandes diferencias, ¿no? Y realmente siendo un ecosistema con agua, con limitaciones de agua, básicamente lo que llovió se evapotranspiró en esos años, y casi independiente del tipo de cobertura. Los sitios entre ellos están muy cerca, entonces casi podemos, aunque cada sistema tiene su propia meteorología, podemos decir que están bajo el mismo régimen de temperatura, lluvia, etcétera, ¿no? En términos generales. Si empezamos a ver el pulso de ese sistema, ¿no? Que vemos que tenemos el intercambio neto de CO2, ¿no? Tenemos temporada seca donde el bosque está dormante, ¿no? Tampoco el flujo de agua, ¿no? Al inicio de las lluvias, este pico de pérdida de CO2 que es muy recurrente en sistemas estacionales y etcétera, es muy notorio en los 3 sitios. Y ya la temporada de crecimiento, cuando realmente está lloviendo, el bosque está verde, ¿no? La selva está en su máximo esplendor, vemos que empieza a haber unos contrastes muy interesantes entre cómo el CO2 está siendo intercambiado en este sistema, ¿no? Números negativos aquí significa mayor ganancia de CO2, y números positivos es pérdida de CO2, y podríamos ver cómo en este sistema tenemos 2 tipos que están ganando mucho CO2 y uno más que está perdiendo CO2, esto por lo menos para uno de los años, que si ya lo conjuntáramos, si lo viéramos los 3 sitios, los 3 años, ¿no? Podríamos tener en síntesis algo como esto, ¿no? Conforme la sucesión avanza, ¿no? Hay un cambio importante en la productividad del ecosistema, ¿no? Cómo vamos. Esta es productividad neta del ecosistema. Números positivos en este caso es ganancia, y números negativos en este caso es pérdida. ¿Ok? Entonces vemos cómo los bosques en sucesión temprana e intermedia, ¿no? Son sumideros netos de carbono, ¿no? Esta productividad positiva significa que están al final del año asimilando carbono, mientras que nuestro bosque maduro, el bosque de referencia, que ha acumulado más materia orgánica, ¿no? Tiene más materia orgánica acumulada para la descomposición, ¿no? Ha estado fungiendo como una fuente neta de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y es un patrón que, bueno, por lo menos en 3 años, con diferentes patrones de lluvia, es un patrón consistente que estamos encontrando y nos está hablando de información, pues, muy importante y crítica de este sistema, ¿no? Se imaginarán las implicaciones que esta variación tiene para pensar en un esquema de manejo enfocado al carbono y etcétera en estos bosques. También, así como el contraste en las magnitudes y la dirección de ganancia o pérdida de carbono es importante, si vemos las variables ambientales que afectan a cada uno de estos flujos, ¿no? Vemos que hay un contraste, por supuesto, entre variables ambientales, vean el contraste que hay, la fotosíntesis, como obviamente es regulada por la radiación y por la disponibilidad de agua, pero la respiración del ecosistema básicamente regulada por la disponibilidad de agua en el bosque maduro, mientras que en otros tipos de bosques empiezan a jugar un rol diferentes variables ambientales, ¿no? La evapotranspiración, como en general
es mayormente controlada en el bosque maduro por la radiación y la humedad de suelo, bosques en sucesión, la señal del déficit de presión de vapor para la evapotranspiración y para la fotosíntesis se vuelve muy marcada, ¿no? Este es un aspecto muy interesante que estamos terminando de entender, como este desacoplamiento que podemos tener en un bosque maduro de una variable tan importante como es la humedad atmosférica, ¿no? Se distingue de bosques en sucesión, y ahí sé que hay expertos en la audiencia que podrían dar una buena respuesta para ¿no? Para estos contrastes que estamos encontrando. Entonces, el mensaje es un poquito entender eso, ¿no? Podemos calcular presupuestos y podemos buscar cuáles son los controles ambientales. Para terminar, un último ejemplo, esquema que me gustaría platicarles ya muy rapidito, es, bueno, lo que les había platicado es realmente lo que estamos haciendo en el laboratorio, aquí en el grupo de trabajo en el ITSUM, pero también desde hace rato hemos estado colaborando y trabajando de lleno en la construcción del Programa Mexicano del Carbono, que con esta lógica que hemos discutido y que queremos seguir avanzando con cualquiera de las diferentes instituciones y participantes, ¿no? De cómo integrar información válida de campo para meterla en esquemas de modelaje que puedan servir para dar predictividad y etcétera. No en las discusiones, no en las pláticas con el Programa Mexicano del Carbono hemos logrado crecer hacia los primeros trabajos de síntesis, por ejemplo, para entender cómo estos flujos de carbono en bosques y en ecosistemas terrestres han ido creciendo en México, ¿no? Y cómo hemos podido finalmente entablar un diálogo que ya nos está permitiendo avanzar un poco más esta información en distintos ecosistemas, ¿no? El año pasado se publicó este reporte que está accesible ahí en el sitio electrónico del Programa Mexicano del Carbono, y que con los participantes que ven aquí en la lista de autores hemos podido, ¿no?, conjuntar, ¿no?, y básicamente mostrar lo que hemos hecho en distintos ecosistemas de México, ¿no?, unos ya con datos históricos, unos todavía con datos contemporáneos, ¿no?, con un sesgo importante quizás al noroeste, pero con una cobertura muy interesante de distintos ecosistemas, incluyen incluso manglares, ¿no?, bosques manejados, cafetales, zonas arbustivas y selvas bajas caducifolias, ¿no? Con estos colegas, ¿no? Con esta red que red informal si quieren, pero que hemos ido construyendo con el tiempo, hemos, ¿no?, logrado compilar información importante de sitios como estos, selvas bajas, matorrales, manglares, ¿no?, con diferentes historias de monitoreo. Esto está cerrado a 2008, ¿no? Este número podría crecer ya es mayor para ahorita, siendo que esto lo cerramos en 2018. Digo, diferentes coberturas de años, diferentes coberturas de tiempo, pero con muchas variables y mucha información de los diferentes ecosistemas, ¿no? Digo, la técnica que hemos utilizado, además de darnos información funcional del sistema, ¿no?, nos permite explorar la meteorología y la micrometeorología del sistema y empezar a hacer asociaciones, ¿no? La base de datos de los años y los sitios que tenemos también va acompañada por este tipo de métricas, y creemos que, bueno, es un primer intento para poder empezar a hacer, ¿no?, una síntesis más avanzada de cómo estos distintos ecosistemas en México pueden estar funcionando y sus susceptibilidades al cambio, y bueno, tener estas líneas bases por lo menos de entrada para, ¿no?, los diferentes grupos de trabajo que exploren preguntas interesantes. No así muy rápido, un poquito cómo pintan los ecosistemas. Hay una variabilidad importante, ¿no? Como el sesgo que tenemos ecosistemas estacionales secos es muy notorio, ¿no? Los tenemos que estar cerca de la neutralidad, incluso que pueden ser fuentes de CO2, ¿no? Ecosistemas muy productivos como bosques manejados en el centro del país, y por supuesto los manglares con su blue carbon, que siempre han sido destacados en lo energético que son para mover carbono de la atmósfera al ecosistema.
no hemos podido hacer los primeros cálculos, números que por lo pronto son provocativos, ¿no? No habrá una tendencia que México es un consumidor neto de carbono. Yo no creo estos números personalmente, la información que tenemos, pero la diversidad es tan grande, ¿no? El mosaico de estados sucesionales y usos es tan grande que, bueno, estos números apenas sirven de referente. La oferta que se tiene, no este andamiaje que tenemos, es pues empezar. Hay diferentes grupos de trabajo, el grupo de Friso y Liced en Ciencias de la Atmósfera están haciendo un esfuerzo muy interesante, muy grande para incorporar esta información y entender procesos ya a gran escala de regiones, ¿no? En base a esta variación climática y variación de función de los ecosistemas, no este tipo de información conjuntada, organizada y que pudiera ser accesible, no permite hacer este tipo de exploraciones, no, para subirse al andamio. No estamos viendo que podemos ahora sí empezar a hablar de contrastes entre bosques, selvas, manglares. Un ejercicio rápido que hizo Josué Delgado ahora en el INFAP en Jalisco, ¿no? Para empezar a indagar, a ver, bueno, qué contrastes grandes rápidos hay en este tipo de sistemas, ¿no? Ya hace rato hablábamos de la estacionalidad, ¿no? Con este análisis de onduletas podemos ir detectando cuáles son las frecuencias recurrentes importantes crónicas que tienen los sistemas. Vemos cómo, por ejemplo, la señal anual es clara en un bosque, la señal anual es clara en un bosque tropical seco, ¿no? Hay bosques, sitios con señales estacionales, ¿no? Esta es la señal del monzón, ¿no? Una temporada de lluvia muy marcada en el noroeste de México, ¿no? Una señal que no es clara en el centro del país, ¿no? Tiene otra dinámica de control, sus flujos, y comparándonos con un manglar en la península, en Puerto Morelos, vemos que todavía el contraste es mucho más grande. Entonces, ¿qué controla estas diferencias, ¿no? En un mismo país con una diversidad de ecosistemas? Bueno, son preguntas abiertas muy interesantes. Si nada más hablamos de las selvas bajas, por ejemplo, la selva baja es la selva baja, ¿no? Pues parecería que no, realmente como Sonora, otra vez la región del monzón, su estacionalidad muy marcada. En la península de Yucatán y en Jalisco, más abajo, casi saliéndose de la región del monzón, también vemos una pérdida de su estacionalidad, ¿no? Entonces, el mismo ecosistema que podríamos considerar, pero con contrastes y comportamientos muy, muy diferentes. Entonces, ahí hay una oferta muy vasta de cómo, con esta perspectiva, entender ecosistemas. Si logramos entender, perfeccionar modelos, ¿no? Mejorar algoritmos, calibrarlos, ¿no? Parte del esfuerzo que también está haciendo el grupo de Ciencias de la Atmósfera, ¿no? Podemos empezar a pensar en validar productos satelitales, ¿no? Que ya escuchamos suficiente de la potencia que tienen y lo grata que es la información que nos están dando de la cobertura espacial y cambios que hay en los ecosistemas. Hay una oferta de información para utilizarla. Esta información de México es elocuente porque de los esfuerzos que se han hecho para medir este tipo de métricas a nivel mundial, ¿no? La región climática, ¿no? El eje donde estamos, lluvia y temperatura, pues era un área un poco descuidada, ¿no? La contribución de México podría llegar a ser esa contribución, ¿no? Hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que definir y criterios que encontrar para poder insertar bien estos ecosistemas. Esta tabla, ¿no? Que hizo Samuel Villarreal el año pasado, un trabajo muy interesante de ver cómo podríamos diseñar un esquema pensado, ¿no? De monitoreo de ecosistemas en México. No nos habla de cómo necesitaríamos de plantear estos sitios de monitoreo y lo infinito que se puede volver la serie de combinaciones que tenemos por la logística, por la diversidad, por el acceso, por toda la complejidad que pudiéramos tener para monitorear el país. Pero bueno, por lo menos una lógica y un esquema de trabajo está planteado y bueno, esperemos seguir moviéndonos adelante en ese sentido. Ya la propaganda, ¿no? Están por salir un número especial en Physical Research and Biological Sciences, un primer compendio de trabajos de este tipo en México, ¿no? Ya están publicados los primeros artículos, están en revisión unos cuantos más, pero
esperemos que a fin de año la colección esté completa y podamos compartir esta información. Y bueno, como siempre, agradecer a las fuentes de financiamiento, ¿no? Cuando no es virtual la plática está más bonita, ¿no? Porque queda todo al revés. Entonces, los cuates del lado del corazón, la médula y bueno, las fuentes de financiamiento. Y con eso estoy listo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrico, por su presentación. Tenemos ya algunas preguntas, también tenemos algunas preguntas ya para el doctor Enrique. Para todos los asistentes, les recuerdo, nos pueden hacer cualquier pregunta y comentario, ya sea en el chat de grupo de Zoom o en los comentarios de Facebook. Para darles unos breves 2 minutos para que escriban ahí alguna pregunta faltante, no me gustaría dejar de tomar esta oportunidad nada más para recordarles que esta plática ha sido grabada y será expuesta en nuestras redes sociales para que la puedan compartir o volver a ver. Si tienen ahí, si muchos están pidiendo si van a hacer la presentación, pues aquí la pueden volver a ver. Y nada más recordarles de nuestra siguiente semana, tenemos la diáspora hídrica, jóvenes mexicanos explorando las fronteras del conocimiento del agua. Ya está el programa, va a ser del 4 al 7 de agosto. Les invitamos que entren a la página atl.org.mx, donde podrán ver el programa, así donde podrán ver los links de inscripción. Y los invitamos a que nos acompañen. Esto prácticamente va a ser nuestras actividades de toda la semana. Va a ser muy interesante ver lo que los jóvenes mexicanos han estado explorando, investigando, y va a ser muy interesante ver lo que nos tienen preparado. Ahora sí, nos vamos con nuestra sección de preguntas. Voy a ir uno y uno. Voy a empezar con el doctor Enrique. Sí. La primera pregunta, doctor Enrique, es del usuario Jaime. Pregunta, ¿cómo afectan el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la intercepción de la lluvia y cómo se compensa este impacto hacia los recursos hidrológicos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, como dije al principio, la vegetación es el primer contacto con la lluvia. Si no hay árboles, va directamente al suelo. Sin embargo, en el proceso de los ecosistemas puede haber vegetación nativa, herbácea, arbórea. Entonces, de alguna manera, sí intervienen en la reducción de la energía cinética en cuanto para el efecto de la erosión, y sí tienen efecto en la intercepción, ¿no? Básicamente, nosotros lo hicimos de forma separada, porque no es fácil medir en forma integrada una vez que está el bosque en sus diferentes estratos. De tal manera que la vegetación que presentamos, Huizache mezquite, y picos y jacaranda, intercepta entre el 15 y el 25% de la lluvia anual, ¿ok? La vegetación herbácea llega a interceptar el 15% de la lluvia anual, y en el caso de las epífitas, que debido al tiempo no di algunos detalles, llega a representar el 5% en forma aislada. Si sumamos los efectos, ustedes se imaginarán la cantidad de agua interceptada, y es parte de la evaporación que se regresa a la atmósfera para satisfacer la demanda evaporativa, independientemente de la transpiración de la vegetación y la evaporación del suelo desnudo. O sea que sí tiene un papel importante cada uno de los estratos, por así decirlo. Muchas gracias, doctor Enrique. La siguiente pregunta es para el doctor Enrico Yepes. Nos comenta el usuario Jorge Brena, como medida de mitigación al cambio climático, ¿qué se podría hacer para contrarrestar el efecto de las fuentes de carbono en ecosistemas maduros de climas semiáridos? ¿Se ha contemplado algún tipo de geoingeniería como plantación a gran escala de árboles jóvenes? Pues mira, realmente es una pregunta importante y compleja a la vez. Todavía no la he digerido yo, ¿no? Este asunto de que bosques en situación tardía no sean fuentes de CO2. No estaba claro antes, la señal no era tan fuerte con la información que teníamos en bosques templados, ¿no? Se hablaba de que llegaran más bien a una neutralidad, pero una señal ya tan marcada de pérdida de CO2, no, apenas lo estamos comprendiendo, ¿no? Necesitamos más años, más datos, más tiempo para ver si realmente esto es
esto es crónico. La triste, bueno, las dos partes tristes es de que también estos remanentes de bosques maduros son la minoría en las selvas y bosques de las Américas, por lo menos, ¿no? Realmente lo que dominan son los bosques. Las selvas bajas siempre han sido muy bien utilizadas para la agricultura, para la ganadería, para las poblaciones y asentamientos humanos. Entonces hay muy pocos bosques maduros, ¿no? Empezando por ahí. Un manejo silvopastoril adecuado, ¿no? Supongo que estas ingenierías que refieres pueden ser útiles, ¿no? Ahora sabiendo que si vamos a manejar este bosque para bonos de carbono o para manejo de carbono, ¿no? Tendríamos alguna alternativa interesante, ¿no? Saber desde un umbral manejar este bosque, ¿no? Utilizando, no sé, madera, vara, sin usar un umbral, poder todavía mantener índices de carbono. Todavía, todavía no hay un ejercicio que yo conozca para hacer esta ingeniería de plantar árboles y realmente el efecto que tiene un cambio, un ecosistema como sumido de carbono, pero ciertamente es una discusión que estamos, ¿no?, teniendo que estudiar, que se acaba de abrir con los del sistema. Muchas gracias, doctor Enrico, por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta para el doctor Enrique González. El usuario Olga Segura Jiménez pregunta: el consumo de agua por parte de la vegetación se ha convertido en uno de los puntos de discusión sobre especies exóticas y nativas. ¿Qué especies son las que tendrían las tasas más altas de transpiración o consumo de agua en estas zonas semiáridas? ¿Y qué diferencias hay con la parte sur de México? Bueno, es claro que son dos ecosistemas diferentes. En el caso de zonas semiáridas, el problema es la falta de agua. Y la parte del sureste es el exceso de agua. Entonces, realmente la respuesta de la vegetación está asociada en cuanto a la evaporación y evapotranspiración a agua y energía. ¿Ok? Es decir, que en la parte central de las zonas semidesérticas hay mucha energía y poca agua. De tal manera que la mayoría de las plantas regulan los procesos para no perder agua. ¿Ok? También hay plantas que transpiran por la noche, respiran por la noche, y entonces la pérdida de agua es mucho menor al momento de respirar. Por el contrario, en la parte sur hay más agua, y precisamente dado que son zonas lluviosas, hay más nubosidad, la cantidad de energía es reducida, de tal manera que también busca el equilibrio entre esos dos componentes. Ahora, definir qué especie es la más conveniente, pues como vemos, en las zonas semiáridas, el Musashi mezquite, creo que son especies que se han ido adaptando a la condición climática. En cambio, la zona sur es la parte digamos, tropical, pues también se ha adaptado. Entonces, hay mecanismos. Lo que necesitamos es comprender realmente los mecanismos entre la relación de agua y energía. Muchas gracias, doctor Enrique. Pasamos con la siguiente pregunta para el doctor Enrico Ayepes. Nos comenta el usuario Juan José Gómez Vázquez. En el caso del río Santiago, visto como un ecosistema y con la situación actual que se vive en Salto y Juanacatlán, en Jalisco, ¿considera usted que en algún momento podría volver a ser un ecosistema saludable, sobre todo en términos hídricos? Uy, pues qué buena pregunta, pero nomás es un poco específica para mí. No conozco muy bien la región, ¿no? Hace más de 20 años que salí de Jalisco yo. Pero, o sea, la respuesta es sí, ¿no? Cualquier ecosistema, si le damos suficiente tiempo, ¿no?, puede llegar a recuperar sus propiedades, ¿no? Habría que ver qué tan más allá de sus umbrales de resiliencia se llegó el manejo actual que pudiera tener los ecosistemas asociados a estos ríos. Entonces la respuesta es sí, el problema es saber cuánto tiempo, ¿no?, y bajo qué circunstancias se podría alcanzar esa luz, ¿no?, que algunos llaman. Habría que, más bien la pregunta plantear es cuánto tiempo nos llevaría para que las propiedades que se hayan perdido se recuperen, ¿no? Y cuáles fueron los actores, si fue la vegetación, los suelos, la propia dinámica del río la que va a contribuir a esta
¿no? Regeneración o que avance la sucesión de estos sistemas. Pero así el caso específico sí debe ser súper interesante. Muchas gracias, doctor Enrico. Pasamos a la siguiente pregunta para el doctor Enrique. El usuario Ulises pregunta, ¿cómo se determina la relación de sombreado respecto al área de captación? ¿La altura de los árboles puede afectar el factor de intersección de la lluvia? ¿Cómo afecta este parámetro? Bueno, son dos factores importantes. La dirección del viento y la intensidad del viento. ¿Ok? La otra es la altura, precisamente. De tal manera que nosotros determinamos un coeficiente de efecto de sombra entre la relación de la precipitación directa, la que medimos sin ningún obstáculo, y la precipitación justo al lado del árbol, a una distancia de una vez la altura del árbol. ¿Ok? Entonces el cociente entre esa precipitación, la que medimos, entre la precipitación que se mide al costado contrario a la dirección del viento, nos permite medir el porcentaje del efecto de sombreado. Eso es por un lado. Por otro lado, también, aparte de la altura, es determinante el tipo de vegetación y la edad de la vegetación. Es decir, que no hay un solo valor del efecto sombras, va en proporción al tipo, a la especie y a la edad de la vegetación. Así es como lo determinamos nosotros. Muchas gracias, doctor Enrique, por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta de nuestros usuarios de Facebook para el doctor de Salvador Partida. Lo felicita por su excelente presentación y pregunta si existe la posibilidad de realizar una estancia postdoctoral con usted y su grupo de trabajo. Que si hay esa posibilidad. Siempre está esa posibilidad. Hay muchísima información que puede trabajar y muchas cosas por hacer. Entonces, contáctenme y vamos a platicar. Sí. Dejó también su correo electrónico, por seguridad ahorita no lo paso, pero se lo paso a usted. Y bueno, esa era una pregunta rápida, entonces vámonos a la segunda, doctor Enrico. Dice, la mayoría de los ecosistemas que se han estudiado en México con bosques y matorrales, ¿existe alguna iniciativa, proyecto para comenzar a estudiar también sistemas agrícolas y agroforestales? Lisette, sí es una muy buena pregunta. La respuesta sí es, hay varios sistemas, ¿no? Y pues similar a la orduña está el bosque de Rosito, ¿no? Es un bosque forestal importante que tienen. No tienen ahorita múltiples torres, no tienen solo torres, están buscando el cambio, ¿no? Es un experimento muy, muy interesante porque tienen un manejo muy detallado del bosque, ¿no? Entonces es un sistema agroforestal manejado. Hay un cosa importante en el grupo del doctor Alejandro Castellanos, ¿no? Que trabaja con un matorral pareado, no un matorral manejado intensivamente con el pastoreo y etcétera, ¿no? Que no está con su contraparte, que no está pastoreado, ¿no? Entonces ahí hay un manejo interesante y está aprendiendo mucho del contraste de esos sistemas. En esta etapa de la Medflux no hemos compilado la edición de sistemas ya más agrícolas, más manejados. No hemos tenido una tarea que tenemos información de viñedos en Coahuila y en Baja California, ¿no? Hay un importante que está generando aquí en Sonora con Nogales y también un grupo de Coahuila con Nogal, ¿no? Nosotros aquí hemos medido trigo, ¿no? Temas con trigo, y de ahí hay información que no se les puede compilarla, ¿no? Son casi la misma gente a fin de cuentas, ¿no? Pero sí está como en un segundo punto de la agenda, ¿no? Hay cosas interesantísimas, ¿no? Si ya empezamos a meternos a sistemas así más manejados, el efecto, por ejemplo, del pastoreo y poder incluir medición ambiental, por ejemplo, puede ser
muy interesante, ¿no? Un esfuerzo de Julio Rodríguez pues en un corral, ¿no? De vacas, básicamente un sistema de covariance, de exploración de vórtices para medir de CO2 y de metano, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas manejados ciertamente nos va a abrir a preguntas muy importantes. Y la tecnología se está moviendo, pues, pronto vamos a poder medir con seguridad entidades como óxidos nitrosos, ¿sí? Con esta técnica de correlación de vórtices, y eso nos va a permitir también evaluar estas emisiones de gases de efecto invernadero fuertes en sistemas agrícolas. Incluso ahora el Valle de Yaqui, con la agricultura tan intensiva que tenemos, son asuntos que vamos a tener que meter a la agenda por el efecto que esta agricultura puede tener en el cambio climático. Pero sí hay un montón de cosas, un par de reuniones para hacer la gente muy por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Enrico. Tenemos todavía algunas preguntas para ambos. Desafortunadamente creo que ya nos pasamos un poquito también del tiempo. Yo se las voy a hacer llegar. Hay unos comentarios, todos muy positivos respecto a sus presentaciones y las preguntas. Yo les voy a copiar todo lo que viene en el chat, se los voy a hacer llegar. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Antes de despedirnos y formalmente pues agradecerlos, me gustaría darle la palabra al doctor Agustín Breña, coordinador de hidrología del instituto, que va a dar unos pequeños mensajes finales de sus presentaciones. Adelante, doctor Breña. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues el día de hoy tuvimos dos excelentes presentaciones en el tema pues, de la hidrología. La primera ponencia la dio el doctor Enrique González Sosa, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual pues básicamente fue una presentación enfocada al tema de la intercepción del dosel, de la precipitación en el dosel. Y bueno, ahí nos presentó un poco varios de sus resultados provenientes justamente de estudios experimentales. Ejemplos, por ejemplo, cómo regionalizó las tasas de intercepción en ecosistemas de la parte central de México, en el estado de Querétaro y Guanajuato. También nos habló un poco de la importancia de incorporar la intercepción horizontal, además de la vertical, que la intercepción horizontal básicamente es producto de la niebla. Y finalmente nos habló sobre la importancia de incorporar estos estudios hidrológicos en zonas urbanas y cómo estos afectan el balance hídrico en estas regiones. Posteriormente, el doctor Enrico Yepes, del Instituto Tecnológico de Sonora, habló sobre el nexo agua-carbono en dos sitios que su grupo de investigación ha estado monitoreando en el estado de Sonora. Nos enseñó, más bien aprendimos de él cuáles son los principales mecanismos ecohidrológicos que influyen en los flujos de agua y de carbono, y pues sus resultados se enfocaron en mostrar cómo el cambio climático, en este caso una mayor temperatura y precipitación en las próximas décadas, puede influir en la productividad del ecosistema, cuánto carbono asimila este ecosistema, y también sus impactos en la humedad del suelo y por lo tanto en la evapotranspiración de este ecosistema, ¿no? Y cómo esto puede variar para diferentes escenarios. También habló sobre la eficiencia del uso del agua por estos ecosistemas. Esto es cuántos gramos de carbono la planta asimila por milímetro de evapotranspiración que se pierde. Y finalmente, pues resaltó la importancia de seguir estudiando ecosistemas en México, los cuales, pues muchos de ellos están subrepresentados a nivel global, ¿no? Como son las zonas áridas. Entonces, bueno, ambas pláticas pues fueron bastante novedosas. Conocimos nuevas
nuevos temas. Y pues bueno, una vez más les agradezco a ambos ponentes por aceptar esta invitación en el espacio del conocimiento del INTA. Muchas gracias. Gracias, doctor Breña, doctor Enrique, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por compartir pues, sus investigaciones y este conocimiento que es súper interesante para todos nosotros. Me gustaría pedirles a ustedes y a todos los asistentes si pueden prender su cámara, los que tengan la posibilidad, para poder tomar una foto y conmemorar este momento y presumirlos en nuestras redes sociales y presumir el trabajo que nos han expuesto el día de hoy y obviamente también pues para presumir a nuestra audiencia del día de hoy. El día de hoy tuvimos entre nuestras plataformas de redes sociales y nuestra plataforma de Zoom alrededor de 5 asistentes y pues les agradecemos a todos y cada uno de ellos, así como sus comentarios y sus preguntas, ¿no? Entonces vamos a sacar 3 fotos. Le pido al equipo de comunicación me eche la mano para hacer las capturas de pantalla. Vamos a empezar con la primera, la de cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Va la segunda. 1, 2, 3. Y la tercera, todos emocionados porque ya es fin de semana. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctor Enrique, doctor Yepes, doctor González. Agradecemos también a todos nuestros asistentes. Les recordamos que tenemos una agenda bastante movida la siguiente semana con la diáspora hídrica. Los invitamos a ver todo el trabajo que están haciendo los jóvenes investigadores mexicanos. Y así como todos los viernes, les recuerdo, visiten nuestra página oficial go.mx/link, donde podrán encontrar la Gaceta del Acueducto Vida Interna. Los invitamos a que nos acompañen y vean lo que estamos haciendo, así como nuestro blog Perspectivas del Agua, que pueden ver una nueva entrada. Toda esta semana fue el consumo global del agua y la sustentabilidad. Les invitamos a leerlo y les invitamos a que todos los días lean estas entradas que el Instituto tiene para ustedes. Muchas gracias de nuevo a todos. Les recordamos nuestras redes sociales. Síganos, mándenos un like, compartan esta transmisión con todos los interesados. Y pues muchas gracias, manténganse saludables, acatando las instrucciones de donde se encuentran, el país que se encuentran de la Autoridad de Salubridad, y esperemos que se encuentren todos bien y nos podamos ver el siguiente viernes. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana.